e Investigación, doctora Alma Montenegro de Fletcher, de la Procuraduría de la Administración, le da la más cordial bienvenida al panel virtual La Mujer frente a los desafíos post-pandemia, reflexiones prospectivas. El panel estará conformado por la doctora Alma Montenegro de Fletcher, ex procuradora de la Administración, la doctora Marta Illueca, médica, investigadora, científica y académica, la doctora Noemí Castillo, psicóloga educativa, y la doctora Nora Goren, directora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz, Argentina, y coordinadora del Grupo de Trabajo Género, Desigualdades y Derechos en Tensión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACS. Para dar bienvenida al panel, contaremos con las palabras de la subsecretaria general de la Procuraduría de la Administración, María Lilia Urriola. Doctora María Lilia, tienen la palabra. Buenos días, Jennifer. Buenos días a todas las panelistas y al público que se ha conectado a través de nuestro canal de YouTube. Lo primero es que excuse al señor procurador de la Administración. El doctor Rigoberto González me pide que presente yo este evento, ya que por compromisos previamente adquiridos en el Colegio Nacional de Abogados se le hace imposible compartir con ustedes esta mañana. Bueno, ¿qué les digo? Primero que todo, externarles mi emoción de compartir cámara con ustedes, destacadas mujeres panameñas, y con la doctora Nora Goren. Se hace importante, aun cuando es de conocimiento de todos, recordar en una fecha como la que estamos conmemorando, aquel 8 de marzo de 1857, cuando miles de mujeres abarrotaron las calles de la ciudad de Nueva York reclamando mejores condiciones laborales. Ese fue apenas un primer paso, porque posteriormente, el 25 de marzo de 1911, cuando ocurre el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist en los Estados Unidos igualmente, miles de personas se vieron afectadas. Estas personas, muchas de ellas resultaron heridas y de muerte, y entre ellas 123 jóvenes mujeres trabajadoras resultaron muertas por un incendio ocasionado aparentemente por una colilla de cigarrillo mal apagada, y al estar bloqueados los accesos a las escaleras, cuenta la historia que por los robos constantes que se daban en el área no pudieron acceder a los sitios de salida. Con este incidente se da origen a la creación de uno de los más importantes sindicatos de mujeres trabajadoras. Pero no es hasta 1975, en el marco de la primera Conferencia Mundial de Mujeres, que la Organización de las Naciones Unidas declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y esto surge con la idea de conmemorar precisamente ese reclamo de todas las mujeres por acceder a una igualdad de condiciones. Hoy, en el marco de este momento tan histórico en el que nos encontramos, donde el mundo está siendo abatido por la pandemia del COVID-19, bajo el lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el marco de la COVID-19, estamos conmemorando un año más el Día Internacional de la Mujer, con el mismo objetivo por el cual se ha celebrado o se ha conmemorado año tras año. Hoy día, a nivel mundial, son muchas mujeres las que están, como se dice, al frente o en primera línea de acción, como cuidadoras, como científicas, como profesionales de la salud, lidiando día a día para vencer este virus que nos azota. Panamá no es la excepción, y una muestra de ello son precisamente ustedes, nuestras panelistas, que durante la mañana de hoy tendremos el grato placer de escucharlas, de ser retroalimentadas con su impronta en cada una de las ramas en las que ustedes se desempeñan profesionalmente. No diré más. Doctora Alma, doctora Marta, doctora Noemí, profesora Goren, bienvenidas a este ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Gracias, licenciada María Lilia.
Bueno, el programa estará iniciando con la doctora Alma Montenegro de Fletcher, quien brindará una mirada sobre la mujer en la administración pública, seguido de la doctora Marta Illueca, quien profundizará en el rol de la mujer en la ciencia, dando paso a la doctora Noemí Castillo, cuyo abordaje será desde el ámbito de la salud mental, finalizando con la doctora Nora Goren, quien desde una perspectiva general hablará de la importancia de las políticas públicas con enfoque de género. El hilo transversal de las intervenciones serán los principales aprendizajes que nos deja la pandemia, desde los impactos y el rol desempeñado por las mujeres. Esa mirada hacia adelante desde la obligación de los estados. Recordamos a las personas que nos están viendo que las preguntas se estarán abordando al concluir las intervenciones. Las pueden hacer sus comentarios, preguntas a través del canal de YouTube del Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración. Damos paso a la primera panelista, doctora Alma Montenegro. El auditorio es suyo. Quiero agradecer en primer lugar esta iniciativa de la Procuraduría de la Administración, dirigida una vez más a que se tome conciencia sobre hechos que afectan a la sociedad y que en este caso es oportuno para resaltar y para sacar a la superficie un elemento humano que forma parte de nuestra sociedad, como es la mujer, que en este caso, sinceramente, amigas que me acompañan en este panel, sentimos que independientemente que la plaga ha afectado a una gran cantidad de la población de nuestro país y a nivel mundial, en ese contexto la mujer ha sido la más afectada. La más afectada porque ha tenido que asumir esa tarea importante que la convierte en la colaboradora y vigilante de los servicios de salud. En todos los países, las mujeres son la mayoría en ese contingente de recursos humanos que está fajándose para asegurar que los servicios de salud sean lo más eficiente que sea posible. Ahora, como se me ha pedido que enfoque mi intervención en la situación de la mujer en el contexto de la administración pública, yo me voy a permitir mencionarles lo siguiente. La única manera como se puede saber la situación actual y que se refiere principalmente a los esfuerzos que la mujer ha hecho para afirmarse en su tarea como colaboradora de la sociedad, como trabajadora. En el caso del servicio público, la mujer ha tenido que enfrentar retos muy importantes, porque debido a al desorden que hay en el reclutamiento del recurso humano en el sector público, la mujer resulta la más perjudicada, porque ya sabemos que la práctica política que se impone en nuestros sistemas políticos, en donde los partidos en el poder no se comprometen en la selección del recurso humano dentro de sus capacidades, sino que responden solamente a sus intereses partidarios. En este caso, la mujer que se convierte en una profesional colaboradora, en una trabajadora eficiente, tiene que aceptar esto, y en mi concepto es un desorden que existe en la administración pública. De allí que en nuestro concepto
como en el sector, por ejemplo, en el sector salud, estamos viendo que las mujeres profesionales están afirmándose en su liderazgo, en su capacidad de conducir los programas con disciplina y rigor científico. Y eso para nosotros es muy importante porque significa que estamos progresando. Pero déjenme recordarles algo. Cuando se hace el recuento de las situaciones, en este caso una situación concreta, como es el de esta pandemia, no debemos de olvidar de dónde venimos, porque si bien las profesionales de la salud, las que se están fajando en la primera línea de la batalla, están imponiéndose porque tienen capacidad de mando y de autoridad. Eso no es lo mismo en el caso de las mujeres que tienen que enfrentar el vaivén en otras responsabilidades que tienen que enfrentar en el desempeño de sus tareas y obligaciones en otros ámbitos del servicio público. De allí que es bueno recordar lo siguiente: en este país las mujeres han tenido que reconocer la realidad de las desigualdades sociales que existen. Y debo mencionar que por lo menos se ha hecho un esfuerzo para obtener información. Y el Instituto de la Mujer, que existe desde hace varios años, se ha apoyado e impulsado el índice que recoge toda la información sobre la situación de la mujer, que es el estudio que se le ha llamado el estudio Clara González, porque recoge toda la realidad de los periodos que en una etapa, en unos años, se recogen. Y este estudio, Clara González, es muy importante porque nos da toda la realidad de lo que acontece en la situación de la mujer, en este caso específico en el sector público. En el sector público, las mujeres tienen responsabilidades importantes, pero las mujeres no tienen los mismos salarios que los hombres. Y este es un detalle que tiene que ser conocido para que se impulsen campañas que solamente en la medida en que se reconozcan las políticas sociales efectivas, porque ese es el otro drama en nuestro país, que hay leyes contra la violencia a la mujer, hay leyes que indican las disparidades salariales que tiene el servicio público y sin embargo no existe la decisión firme de quienes tienen que hacer frente a la transformación de las políticas públicas relacionadas con este desequilibrio que hay. Pero ¿saben una cosa? Mientras las mujeres no se dispongan, y fíjense que digo dispongan porque yo estoy de salida y hice mi tarea. Las mujeres de ahora, las jóvenes, las profesionales, las que terminan la secundaria y la universidad y que tienen la capacidad para reclamar sus derechos, mientras no se dispongan a defenderlos,
va a ser muy difícil porque todo ese ambiente patriarcal que caracteriza nuestra sociedad aquí en Panamá y en la mayoría de los países todavía en Latinoamérica, mientras no se enfrente esto con la presión de las mujeres, que debe ser, yo creo que va a ser, todavía se va a atrasar más, porque si recordamos que para que existiera la alfabetización, después cuando Panamá se separa de Colombia, con el apoyo del gobierno norteamericano, la alfabetización no cubrió inmediatamente a toda la población. Y eso creó una distorsión en la sociedad panameña en donde el analfabetismo persistió hasta la década de los 60, porque no fue posible que se dispusiera a proporcionar ese derecho de educación a las mujeres como debía ser. Y creo que, volviendo y reiterando, que solamente en la medida en que las mujeres se dispongan a afirmarse como personas, a reclamar el derecho que se tiene a un trato justo, porque cuando hablamos de género, estamos hablando de todos, de hombres y mujeres, pero en este caso, quien está en desventaja por los patrones socioculturales que se ha impuesto en la sociedad machista, patriarcal, quien tiene que luchar más por sus derechos es la mujer. Y en el caso de las mujeres que sirven en la administración pública, déjenme decirles que son mujeres que tienen que desarrollar toda una capacidad para afirmarse en su decisión de que se le tienen que reconocer sus derechos. Y por eso, en ocasiones yo les digo a las mujeres, cuando sean ejecutivas, piensen en las otras mujeres que no son ejecutivas para que les proporcionen ese mensaje de fuerza y de afirmación en la reclamación de sus derechos. Porque a veces hay mujeres que se han desenvuelto con mucha capacidad y en ocasiones, y tengo que decirlo, se olvidan de las otras mujeres. Y en ese sentido, nuestra exhortación es a que las mujeres aprendamos a querernos más, a querernos a nosotras y a querer a las otras mujeres. Porque las mujeres tenemos la tendencia a querer más a los hijos, a los padres, a la familia en general. Pero las mujeres tienen que afirmarse en su derecho a convertirse en personas útiles, afirmando completamente sus derechos. Su derecho a tener libertad sexual, derecho a tener un salario digno, derecho a tener la capacidad para ayudar a este país
este país que tiene todas las condiciones para enfrentar no solamente la pandemia, sino para enfrentar los problemas de desigualdad e inequidad que hay aquí. Aquí no hay razón para que exista tal nivel de desigualdad. Aquí no hay razón para que no exista agua para todos los panameños, tanto de las ciudades como de las áreas apartadas. No hay razón para que en la educación no se le proporcione a todos los sectores las mejores condiciones para su desenvolvimiento en la sociedad. No hay razón para que en el caso de la educación no se asegure la internet, el servicio eléctrico, no solamente para las ciudades, sino para las áreas apartadas. Tenemos las condiciones para que en esa gestión pública que deben de llevar adelante aquellos que son elegidos para cumplir con la tarea de administrar con honestidad, con vocación de servicio, evitando caer en la corrupción de utilizar las posiciones públicas para apoyar y para beneficiarse de hecho, para beneficiarse de su posición, para lucrar. Eso dicho en español y claramente. Y eso es obligación de quienes tienen la responsabilidad de dirigir un país. Para eso existe el principio teórico de la democracia, que la democracia supuestamente es el sistema que debe favorecer a las mayorías. Pero como son los seres humanos los que tienen que hacer, digamos, que hacer aterrizar los principios de la democracia, eso, entonces las mujeres tenemos la obligación de apoyar, reclamar sus derechos, pero al mismo tiempo comprometerse con nuestro país, que es un país bueno, en donde los hombres y mujeres tenemos las mejores cualidades para enfrentar el futuro, siempre y cuando podamos reconocer a aquellos que deben desempeñarse cuando tienen la obligación de asumir las tareas de conducir la sociedad en los términos de hacer un buen gobierno. Y por eso mi intervención terminaría exhortando a las mujeres a que enfrenten la tarea importante de afirmarse ellas en conjunto, porque este siglo XXI yo creo que se puede, lo podemos, bueno, ya nosotros estamos de salida, pero se puede convertir en el siglo de las mujeres. Con esta contribución espero haber satisfecho la aspiración de los organizadores de este importante coloquio. Doctora Martí Llueca tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Alma. Sí, buenas, ¿me escuchan? Perfectamente, la escuchamos. Muy buenos días. Primeramente, pues quiero agradecer la invitación del señor procurador doctor Rigoberto González Montenegro y a la doctora María Lilia Urriola, subsecretaria de la Procuraduría. Para mí realmente es un honor estar con el equipo de la Procuraduría de la Administración, así como con estas distinguidas colegas. Y bueno, me siento
muy honrada y voy a tratar de complementar porque creo que la doctora Alma Montenegro realmente ha dado una presentación extremadamente detallada y completa. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de darle el color de la ciencia eh, para entonces pues hacer un puente con la situación de salud, ¿no? En que estamos, en que nos encontramos tanto en Panamá como en el mundo entero. La fecha del 8 de marzo es una fecha providencial. Es histórica, pero es providencial, no solamente porque conecta directamente con el Día Internacional de la Mujer, pero también conecta con el comienzo de la pandemia en Panamá. El primer caso de la COVID-19 fue precisamente en esa fecha hace un año. Entonces, ¿qué les puedo decir que no hayamos vivido, no? La pandemia en realidad pues nos causó una sacudida profunda, existencial, con un impacto físico, mental, moral y espiritual. No hay ni una sola persona en el mundo que no haya sido afectada por la COVID-19. Entonces, en lo que se refiere a la mujer, por supuesto, una crisis de salud de la magnitud de esta pandemia ha traído a la superficie, pues, a los profesionales de la salud. Hemos sido reclutados en una guerra sin precedentes y por qué no aceptarlo, quizás sin haber estado preparados por completo, pero afortunadamente con las herramientas y el legado que la ciencia a través de los últimos 2 siglos nos ha proporcionado. Entonces, en lo que se refiere a la mujer en medicina y ciencia y cuidados de salud, yo diría pues algo que la doctora Alma ha descrito, lo describió muy bonito, que es esa alma pionera de la mujer panameña. Como todos sabemos, la mujer en su rol tradicional, ¿verdad? Como centro de la familia, como el pilar emocional de su casa y su familia, comienza a adentrarse en el área de la ciencia. A comienzos del siglo XX ya teníamos a María Curie, la gran científica que también abre puertas para un espacio que antes pues no se consideraba como un espacio natural para la mujer. Pero creo que pues a través de las décadas, con diferentes intervenciones femeninas en el área de la salud, ya esa puerta pues se fue abriendo y ahora mismo la puerta está bastante abierta. No puedo dejar de mencionar a mi madre, la doctora Luzmila Rosemena Illueca, que fue un gran ejemplo para mí y creo que también para la mujer panameña en área de salud. Mi madre, la doctora Luzmila Illueca, fundó la Escuela de Enfermería de Panamá, el sistema educativo de las enfermeras y la primera facultad de enfermería de Panamá, y fue su primera decana. Esa alma pionera es una semilla que todas llevamos adentro. Entonces, claro, no todas tenemos a esa persona en nuestro medio inmediato. Yo fui bendecida con ese ejemplo en salud. Pero ya con los medios de comunicación ya podemos nosotros admirar y seguir la carrera de estas mujeres que han entrado en el área de medicina. O sea, tenemos científicas, médicas, asistentes de enfermería, tenemos especialistas de enfermería, educadoras en salud, terapistas, o sea, el área es bastante amplia. Y quiero también mencionar a un grupo que han sido también heroínas y no tan reconocidas y tan visibles, que son las cuidadoras de salud.
Y es interesante revisar las estadísticas. El estudio del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales nos dice que la mayoría de los cuidadores de salud son mujeres. Y hay una capa de trabajo allí, hay un estrato social allí de cuidadoras a las que no se les reconoce académicamente su trabajo, y quizás esta es una visión para el futuro, que debemos pues ya empezar a formalizar ese trabajo, porque gracias a estas cuidadoras, nuestros adultos mayores durante el periodo más duro de la pandemia estuvieron acompañados y protegidos y cuidados. Entonces, pues eso nada más es un pintazo, ¿verdad? De los diferentes roles que la mujer tiene en la medicina. Pero yo quiero volver a lo del rol de la mujer, porque cuando empieza la mujer a adentrarse en el campo de la salud, entonces el rol tradicional hogareño, ¿verdad? Empieza a expandirse, no solo a la ciencia de la medicina, sino también en otras áreas que antes, pues, por género se catalogaban como trabajos masculinos. Pero precisamente al incursionar en ese espacio, las mujeres profesionales nos vemos con una tercera responsabilidad y un tercer desafío. Y esto pues ha ido mejorando a través de los años, pero todavía hay un remanente importante, y esa es la mentalidad y la cultura patriarcal. O sea, ya nosotras, como bien dijo la doctora Alma, ya nos podemos dar nuestro sitio, ya podemos mostrar nuestras credenciales, compartir nuestros logros, pero todavía a veces nadamos todavía contracorriente, porque todavía hay un remanente de esa mentalidad patriarcal. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, pero hemos logrado también mucho. Y este programa de hoy es un ejemplo de un foro en que podemos, bueno, las que hemos sido invitadas, podemos ser una voz para la mujer profesional, realizada, con metas. Ese impacto tan duro que ha tenido la pandemia nos ha traído a la superficie. Nuevamente les recuerdo, ha sido providencial el aniversario de la pandemia, sea en precisamente el día que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Entonces, ha habido muchas lecciones que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, sobre todo el significado de lo que es el liderazgo femenino. Y quiero aclarar que aquí no se trata de competir entre géneros, se trata de tener una equidad, una colaboración, un reconocimiento, ¿no? Entonces, estamos en una nueva era de surgimiento de la mujer en todos los campos profesionales. Somos seres que hemos sido afectados, ya como les dije, a nivel físico, mental, espiritual, moral, por la pandemia, pero tenemos un gran compromiso de educar al público. Y nuevamente, pues, ese compromiso de educación, en mi caso, es algo que ha sido central en mi carrera médica y científica. También el apoyo espiritual ha sido otro aspecto que yo he adoptado en los años más recientes de mi carrera, y que los he compaginado con el trabajo científico. Esto lo menciono a modo de motivación. Siempre podemos aprender cosas nuevas y siempre podemos contribuir mejor y mejor, basado en lo que somos, basados en nuestra vocación. Entonces, parte de esa educación que debemos darnos unas a las otras, pero también a todo el pueblo, es también ir dejando las terminologías anticuadas. Ya no debemos estar hablando solamente de oficios domésticos. Debemos hablar de especialidades domésticas, ¿no?
Ya las artes culinarias se han ido autonomizando, ¿verdad? Ya la modistería se ha ido también independizando, pero hay áreas de primera necesidad que antes no se veían como ocupaciones y profesiones de verdad, y especialmente muchas que eran pues manejadas principalmente por mujeres. Eso hay que ir cambiándolo. Tenemos profesionales con nosotras en diferentes ocupaciones que han mantenido nuestra sociedad viva a pesar del confinamiento. Entonces es muy importante, pues, es muy importante que no dejemos de valorar, esa gama de trabajos y de ocupaciones que antes se habían relegado, ¿verdad?, a un sitial secundario. Creo que una de las lecciones que también me ha tocado experimentar ha sido la lucha contra la desinformación, la lucha contra la ignorancia, la lucha contra la anticiencia. Hemos llegado a un momento histórico en que finalmente, gracias a la ciencia nuevamente, tenemos ya vacunas contra la COVID. Esto no ha sido un trabajo improvisado, ha sido un trabajo eficiente. Nos hemos apoyado en 2 años de conocimiento sobre vacunas. Nos hemos apoyado en por lo menos 2 décadas desarrollo de nuevas plataformas de vacunas. Nos hemos apoyado en lecciones aprendidas con otros coronavirus que precedieron al que está ahora mismo. Y cuando se ha aunado esfuerzo en el laboratorio, en los hospitales, en los gobiernos, en las universidades, para encontrar vacunas eficientes, estamos realmente haciendo de justicia a la ciencia. Y es importante darle ese valor y sobre todo, entender el significado de haber logrado esa meta, porque ni la ciencia ni la medicina se improvisan. Entonces, quiero pues también, no quiero tomar el espacio de mis colegas del día de hoy, pero quiero cerrar para decirle a la mujer panameña que hemos empezado a romper los moldes viejos. La mujer panameña siempre ha sido trabajadora, emprendedora, pionera, y nosotros tenemos esa tarea de continuar ese trabajo en pos de la igualdad de género, en pos de la justicia social y sobre todo pues con una meta que debe ser una meta común ahora mismo, es trabajar todos mano a mano para reconstruir nuestra sociedad, para reconstruir nuestras vidas y para volver a la normalidad. Voy a detenerme aquí. Nuevamente quiero dar las gracias por esta invitación y bueno, estaré pendiente para el periodo de preguntas y respuestas. Gracias, doctora Marta Illueca. Le damos la bienvenida a la doctora Noemí Castillo. Muchísimas gracias y muy buenos días a toda la audiencia y también a todos los organizadores y a las colegas que me han precedido en el uso de la palabra. La verdad es que estoy fascinada y creo que es una oportunidad maravillosa para congratular no solamente el Día Internacional de la Mujer, sino también el Mes Internacional de la Mujer. La mujer, como han señalado mis colegas, es un eje central. Realmente es la mitad de la humanidad y tiene grandes retos por mantener un balance en su propia vida, en su vida familiar, en su vida laboral y en su vida en la sociedad, en todos los espacios en que la mujer ha incursionado. Este título me ha fascinado porque habla de la mujer frente a los desafíos y nos puso pospandemia, aunque yo creo que todavía estamos en la pandemia, pero no va a durar para siempre y tenemos que prepararnos. Por eso me encanta que podamos hacer algunas reflexiones prospectivas.
A mí me toca conversar un poco de lo que se llama la salud mental, que en el fondo para mí es la salud emocional, considerando que el cerebro humano, según los científicos, es un 15% racional y un 85% emocional, es decir, las emociones nos circundan la vida, nos circundan los pensamientos, las palabras, las acciones que emprendemos en el día a día, todo lo hacemos con la emoción, por eso es que tenemos que buscar un balance y un equilibrio en esa vida emocional para hacerle frente precisamente a todos esos desafíos a los que nos presentamos. Miren, yo quiero compartir con ustedes una frase de un filósofo, de uno de los filósofos de la felicidad, porque es importante tocar un tema en un tiempo en que estamos prioritariamente angustiados. Y es una frase del filósofo Séneca que nos la regala, a mí me la regala todos los días y yo la quiero compartir con ustedes. Dice, la gran bendición del ser humano está en nuestro interior y en lo que alcanzamos. Y fíjense, aquí se han hecho muchos indicativos de todos los logros de las mujeres a lo largo de su historia vital. Dice además que una persona sabia está contenta con lo que tiene, lo que sea que tenga, sin estar deseando lo que no tiene, o peor aún, lo que el otro tiene. Todo eso, esa es una frase profunda que nos trae a grandes reflexiones. ¿Cómo aprender a ser feliz con lo que tenemos? Y bueno, tenemos un mundo de desigualdad, un mundo de precariedad que fundamentalmente rodea a las mujeres, quienes tienen que hacer de tripas corazón para que lo que ganan, cuando ganan, les alcance para las necesidades propias y para las necesidades familiares, que en muchos casos las mujeres siempre piensan en las de los demás antes que en las de ellas mismas. Pero bueno, esto es nuestro parámetro para situarnos en un pequeño recorrido que quiero hacer con toda la audiencia desde que comenzó la pandemia y nuestro estado emocional hasta este momento del día de hoy y nuestras reflexiones futuras. A todos la pandemia nos tomó con sorpresa, algunos con enojo, con frustración, a muchos nos dio ira, qué es lo que está pasando, por qué nos está pasando, porque quizás muchos de nosotros tuvimos por primera vez en nuestra historia de vida, la mía que es larga, un evento catastrófico de tal magnitud. Habíamos tenido polio, malaria, otras enfermedades, pero como que se habían superado, como que nosotros no fuimos testigos de esa gran pandemia que envolvió al mundo en un manto de oscuridad, por decirlo así, porque nos obligó a regresar a nuestro espacio, pero no porque regresamos del trabajo o de otra actividad, sino porque teníamos un encierro que teníamos que cumplir. Y ustedes saben que cuando al ser humano le ponen límites, inmediatamente hay una respuesta emocional, porque los seres humanos nos sentimos que somos libres y que podemos transitar, y la movilidad del ser humano es lo que nos ha llevado a lo largo de la historia. Hemos migrado de un continente al otro y seguimos haciéndolo. Entonces, esa restricción de la movilidad nos provocó frustración, nos provocó rabia, nos provocó insomnio. Bueno, los primeros días, ¿qué hacemos? ¿Y esto cómo se cocina? ¿Y esto va a pasar? Pero en la medida que fue pasando el tiempo y que la cuarentena se fue prolongando, los sentimientos, las inadecuaciones, los problemas de la salud mental y emocional fueron emergiendo. Imagínense las personas que viven en espacios reducidos, con muchos hijos, con muchas personas alrededor, con espacios que hay que compartir e inclusive que ahora hay que apresurarse para ser el primero en el baño, en la comida, etcétera. O sea, ¿cómo se generan esas tensiones y esas frustraciones? Fíjense que yo dije, bueno, quizás la pandemia nos va a llevar a que nos tranquilicemos un poco el estar encerrado, vamos a tener menos violencia, pero ustedes saben cómo la violencia, especialmente la violencia de género,
y especialmente contra las niñas y las mujeres recrudeció en todas partes del mundo. Más femicidios, más agresiones, que en principio no se reportaban hasta que, bueno, vinieron todas estas oportunidades en línea y se pudieron hacer visibles estas situaciones que se estaban dando en el seno de la familia y empezaron a evidenciarse. Entonces la mujer empezó a experimentar muchas pérdidas. Primero la pérdida de la libertad, la pérdida de la confianza, de la seguridad de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar. Pero también hubo pérdidas mayúsculas. Muchas mujeres perdieron sus empleos. Muchas mujeres perdieron sus parientes, perdieron sus familias, perdieron sus amigos. Los niños perdieron la escuela, perdieron el intercambio. Es decir, que esta pandemia nos originó muchos sentimientos de pérdida. Y ustedes saben que las pérdidas nos traen los duelos y nos entristecen. Entonces muchas personas y muchos jóvenes y muchos adultos, yo vi a los pocos días de que inició la pandemia personas que se suicidaron, que saltaron de sus edificios. Terrible. Por esa sensación de impotencia, de incapacidad, de ira, de frustración, de enojo. Todas esas emociones que en un momento dado son naturales del ser humano, o sea, todos las experimentamos, pero no en tan corto tiempo y de manera tan fuerte que no sabíamos cómo gestionarnos, cómo manejarnos, cómo sentirnos de una mejor manera y además prodigar a los demás con quienes estamos alrededor esos sentimientos de bienestar. O sea, se hace muy difícil. Entonces ha sido un transcurso largo, ha sido un transcurso de un año en que hemos estado viviendo directamente y han visto cómo cuando hemos ido adelante a los cierres y cuando volvemos y la gente dice, pero esto es terrible, no lo puedo soportar y quiero que abran todo. Inclusive hoy estamos hablando de un retorno seguro a las clases. ¿Por qué? Porque hemos visto que ha disminuido, gracias a la vacuna, gracias a las medidas de control, ha ido disminuyendo el virus, la pandemia, pero eso no quiere decir que estamos fuera del peligro. Significa que todavía quienes no nos hemos vacunado, que nos vacunaremos pronto, más los que siguen, tenemos que esperar todavía un tiempo. Pero yo creo que este tiempo y este recorrido difícil nos lleva a una situación real. Hoy día, ¿qué tenemos? Y ahí viene la frase de Séneca. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Cómo no nos conformamos? ¿Cómo nos ajustamos? ¿Cómo nos equilibramos para lo que tenemos? Y entonces viene el gran desafío de la mujer y el gran desafío de las personas. Aceptar que tenemos una nueva realidad. Eso nos ha costado. Fíjense, veníamos hablando que la nueva realidad, pero nos ha costado. O sea, todos estamos esperando quitarnos la máscara y volver a abrazarnos y a besarnos y a mantener la intención que teníamos antes. Pero, ojo, ese antes ya es diferente del hoy. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Tenemos que aceptar que estamos viviendo una nueva realidad y que tenemos que gestionarnos desde la interioridad, desde nuestras emociones para poder proveernos salud mental y para poder proveer de salud mental a las personas con quienes convivimos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, porque también nosotros no hemos perdido de vista que somos seres sociales, seres gregarios, que necesitamos los amigos y las amigas, y por eso es que los Zoom se han vuelto tan de moda y tenemos tantas asociaciones y tantas organizaciones y participamos en todas, porque necesitamos recobrar esa característica social del ser humano que nos ayuda a mantener un centro, a mantener nuestra salud mental y equilibrarnos. Entonces, ¿cuál es nuestro gran desafío hoy? Tenemos una nueva realidad. Es cierto que hemos sufrido y venimos sufriendo, pero no lo podemos perpetuar, porque el ser humano en su naturaleza busca la felicidad y la busca en la interioridad y la busca en el cerebro, que es el que nos organiza y que es el que nos manda. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a
mejorar nuestra condición de salud mental gestionando nuestras emociones. O sea, ¿cómo las gestionamos? Partiendo de un principio de realidad. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Y dónde están mis recursos para mejorar y para cambiar? Y volvemos con la frase de Séneca. Nuestros mejores recursos están en nuestro interior. ¿Cómo los buscamos? Ahí es donde nosotros empezamos a gestionarnos emocionalmente. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un yo emocional, un yo social, un yo mental, un yo espiritual. ¿Cómo me conecto con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, con mi espíritu, para poder entonces conectarme con los demás? Y bueno, en estos tiempos hemos aprendido que tenemos que tener rutinas. Las rutinas alimenticias son importantes porque nos marcan la mañana, nos las separan de la tarde y nos las separan de la noche. Muchas personas engordaron en tiempos de la pandemia, o sea, porque la ansiedad y la angustia, y como estamos en espacios cerrados, pues a la nevera y a la nevera, ¿no? Pero entonces ganamos peso, entonces nos afectamos la salud, entonces hacemos menos ejercicio. Bueno, una rutina de hacer ejercicios en la casa, con los hijos, con las parejas, hasta de caminar en espacios pequeños para movilizarnos, porque la movilidad física también nos mueve el cerebro, nos activa las neuronas, podemos sentirnos mejor. Y esa salud física tiene que ver con comer bien, con alimentarnos bien, con tomar abundante agua, con sentirnos bien, plenos, satisfechos. ¿Cómo trabajamos nuestra salud emocional? Miren, muchas veces venimos arrastrando, miren lo que dice Séneca, que no debemos sentir deseando lo que no tenemos o lo que el otro tiene. Eso se llaman las envidias y se llaman los celos, que a veces nos corroen el espíritu. Entonces tenemos que quitarnos eso. Bueno, ¿cómo puedo ser feliz con lo que tengo? ¿Cuál es mi recurso interior? Si yo puedo cantar, si yo puedo contar un cuento, si yo puedo leer una historia y contarla y compartirla con mis hijos, yo puedo amenizar ese tiempo. Yo me puedo sentir mejor emocionalmente. Yo puedo aceptar más y de mejor manera lo que tengo, buscando qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me da felicidad y qué es lo que le da felicidad a quienes están conmigo. En vez de estar regañona y enfurruñada y lamentándome de las cosas que pasan, acepto lo que ha pasado como una condición de vida y como un cambio, que pueden ser otros y pueden ser más acelerados en el tiempo. Eso nos prepara para las dificultades que van a venir y cómo nosotros les podemos hacer frente. Hay un yo importante, que es el yo espiritual, y que muchas veces nosotros no lo tocamos, porque pensamos que el yo espiritual es el yo religioso. Sí es el yo religioso, pero trasciende, es el yo trascendente. Cómo me comunico con todos los seres humanos, cómo me siento mejor siendo un ser humano, cómo me conecto a través de la meditación con mi cerebro, con otros espacios, o sea, que es importante porque hay técnicas que nos ayudan a encontrar ese yo espiritual, a tranquilizar ese yo emocional, pensando cómo me puedo proveer felicidad, cómo puedo proveer esa felicidad para mí y para los miembros de mi familia. Entonces hay muchas técnicas que nosotros utilizamos y que recomendamos. O sea, hay una técnica hoy día que está muy famosa, que es el mindfulness, o sea, cómo nosotros elevamos nuestro espíritu, cómo ayudamos a nuestra concentración. Yo estaba revisando la vida de Steve Jobs y de otros autores tan importantes, y todo el mundo dedica minutos del día a la meditación. No tiene que ser media hora, si usted tiene media hora es un regalo, pero usted puede tomar 5 minutos y despejarse y desconcentrarse y dejar el vacío, ¿verdad? La nada, porque ahí es donde surgen las nuevas ideas, las nuevas motivaciones, las nuevas esperanzas. Entonces tenemos que aprender esas técnicas de meditación, esas técnicas de relajación. Tenemos que volver a cantar, a contar cuentos. Tenemos que aprender a encontrar la felicidad y la fuerza en el interior. Miren, todas esas mujeres líderes, todo eso que nosotros hemos encontrado que las mujeres han sido capaces de hacer a lo largo de la historia, tiene que ver con su interioridad, tiene que ver con esa fuerza interna que le decía, tienes que hacer esto en la política, en el derecho,
en la salud, en la psicología, en la educación. Nosotros podemos aplicar toda esta gama de oportunidades que nos brinda la ciencia psicológica, la oportunidad de tener una mejor salud mental. Y cuando no la tenemos, tenemos toda la capacidad de buscar la ayuda, porque a nadie nos hace mal, es más, nos hace muy bien tener una persona, y ojalá profesional, para conversar, para que nos oriente, para que nos ayude a delinear esa felicidad que todos tenemos dentro. A veces buscamos la felicidad en el otro, pero la felicidad está en nosotros. Cuando nosotros alivianamos nuestras cargas emocionales, los resentimientos, los rencores, las envidias, los celos, todas esas emociones que son tóxicas, nosotros las tenemos que tirar, así como cuando tiramos al trash las cosas de la computadora, lo que no necesitamos, tenemos que ir quitando ese almacenaje de cosas antiguas, de cosas que no podemos cambiar, de cosas que nos hacen daño, porque efectivamente el pasado es el pasado. Nosotros no podemos volver un año atrás y decir, pretender que el virus no llegó y que no nos atacó. No, no, llegó, nos atacó, está conviviendo con nosotros, pero nosotros estamos aprendiendo a convivir con él, con más cuidado, con más protección, con lavarnos las manos, con ponernos máscaras, con guardar el distanciamiento. Hemos aprendido, y esa es una de las grandes bondades y ventajas de la salud mental. O sea, el pensamiento no se detiene. Nosotros tenemos capacidad de aprender hasta el último momento de nuestra vida. Por eso es que la educación, y la UNESCO declaró la educación permanente y a lo largo de toda la vida, porque siempre estamos en capacidad de aprender y de aprender a ser mejores. Bueno, yo no quiero quitar más tiempo porque tenemos todavía otra colega a quien escuchar, pero déjenme decirle que durante este pequeño tránsito de 15 minutos que hemos estado juntos, hemos transitado desde la depresión, la angustia y la inseguridad hasta la felicidad. En corto tiempo podemos ser felices. La felicidad es un aprendizaje. Pero no podemos copiar la felicidad del otro. Tenemos que encontrar la felicidad en nosotros. Y encontramos la felicidad en nosotros cuando nos aceptamos como somos. Cuando aceptamos lo que tenemos y hacemos de eso lo mejor que podemos hacer con nuestros recursos emocionales. Recuerde siempre, la salud mental no es una infelicidad. Cuando yo estoy feliz, yo puedo prodigar felicidad a mis seres queridos, a mis amigos, a mis colegas, y yo espero haber podido prodigar un poco de felicidad, así como la siento y la experimento, a toda nuestra distinguida audiencia. Hasta luego, y nos veremos en un rato en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Noemí Castillo. Le doy la palabra a la doctora Nora Coren. Bienvenida a todos, todas. Antes que nada, quiero particularmente agradecer esta invitación por parte de la Procuraduría y celebrar haber escuchado a las 3 colegas que me antecedieron, de las cuales aprendí mucho, y voy a intentar recoger ese guante en mi exposición. Me pidieron para esta presentación pensar y reflexionar sobre las políticas públicas en periodo post-pandémico, después de haber transitado casi un año de periodo de pandemia. Estamos en un mes muy particular, que es el mes en el que se le celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es, como han dicho también mis colegas, es un mes de lucha y de reconocimiento de todo el trayecto recorrido hasta el presente por un sinnúmero de mujeres que han peleado por el acceso a distintos derechos que nos lleva al presente. Ese tránsito ha tenido derrotas y ha tenido grandes victorias que nos llevan al presente, que podríamos decir que estamos en un presente muy particular y muy auspicioso. Pienso en auspicioso en términos de momento en el que se puede dar un clivaje de modificación particular respecto a las desigualdades sexogenéricas. ¿Y por qué me refiero a esto? La pandemia, ¿qué nos trajo? La pandemia nos trajo a nivel social y a nivel mundial, podríamos decir,
la visualización de las desigualdades preexistentes que se expresaron de manera más cruda. Pudieron haber aparecido nuevas desigualdades, pero las desigualdades preexistentes, ya sean de género, de clase, de etnia o de raza, se visibilizaron con mayor agudeza. Y eso también hizo que tuvieran que tener respuesta por parte de los estados, además de las respuestas individuales y personales como compartieron mis colegas previamente. Pero estas desigualdades sexogenéricas que se expresaron con mayor intensidad, podemos decir que estuvieron expresadas por algo que podemos plantearlo en 3 niveles. Una vinculados a aspectos del cuidado, acciones del cuidado, otras vinculadas a situaciones de violencia y otras vinculadas a temas laborales. Vinculados a temas de cuidado, creo que es muy claro que la pandemia nos convocó a cuidarnos, y quienes históricamente tenían ese rol asignado de acuerdo a la distribución societal dada por esta división sexual del trabajo, quienes tenían la experticia acumulada de ese accionar, son y somos las mujeres, lo cual ha recrudecido en muchos casos las tareas al interior de las unidades residenciales, de las unidades domésticas, así como los espacios públicos. No es algo nuevo que nos trajo la pandemia que las mujeres cuidan más que los varones al interior de las unidades domésticas, sino sería desconocer de qué manera se expresa esa división sexual del trabajo. El tema ahí es importante poder recoger el guante, de qué manera las políticas públicas traccionan para una mayor corresponsabilidad en esta división sexual del trabajo que asigna estas tareas reproductivas y de cuidado a las mujeres. Hay un punto central para mí de gran aprendizaje y de gran proyección para cómo se piensan esas acciones de política pública. Vamos a seguir reproduciendo este modelo societal en el cual las mujeres son las responsables del cuidado, o vamos a partir de distintas dimensiones que hacen a la socialización y a las políticas de acción positiva, vamos a buscar reconvertir esta distribución. Y esto me lleva inmediatamente a hablar de otro tema, que es el tema de lo laboral remunerado, y que mi anterior colega graficó muy claramente al hablar de la administración pública. Hay algo que es claro, y es que varones y mujeres no nos insertamos en los mismos sectores de actividad en nuestra sociedad. En ese sentido, en el caso de la Argentina, y también se ha dado en gran medida a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, las mujeres se insertan mayoritariamente en sectores de la administración pública, en sectores del servicio doméstico, en sectores de la enseñanza. Esos son, en el caso de la Argentina, los sectores que han sido en la primera fase del ASPO, en la primera parte de la pandemia, aquellos sectores de actividad que no podían realizar tareas en el afuera y que debían realizarlo, en el caso de que fuera posible, de manera remota. Eso también implicó una mayor permanencia en los espacios familiares por parte de las mujeres. Las mujeres se insertan en los sectores más informales. Entonces, ante una sociedad que se fue afectada por el virus del COVID-19, las mujeres fueron más afectadas por la informalidad, por la pérdida de trabajo. Ahí tenemos un gran desafío a futuro, tanto en varias vías de manera paralela. Por un lado, pensar cómo se reinsertan estas mujeres en espacios laborales, además de la batería de políticas públicas que fue muy diferencial en cada uno de los países para dar respuesta a esta pérdida del empleo, es cómo generamos trabajo, inserción laboral real y concreta para estas mujeres. Pero también nos permitió visualizar esto que yo coloqué
tocaba anteriormente, que varones y mujeres no nos insertamos en los mismos sectores de actividad. Y la gran pregunta para las políticas públicas, ¿queremos continuar con ese modelo societal o de alguna manera podemos modificar de qué manera las mujeres son demandadas en igual medida por parte de las masculinidades en los distintos sectores de actividad? ¿Tenemos que ser demandadas las mujeres en los sectores de actividad que son más precarios, más vulnerables, con menores ingresos? Porque acá también retomo algo que dijeron mis colegas previamente. Varones y mujeres no ganamos los mismos salarios, pero principalmente y no excluyentemente, porque no realizamos las mismas actividades, no nos insertamos en los mismos sectores de actividad donde los salarios promedios son diferentes y de acuerdo a los distintos países, los convenios colectivos son distintos y contemplan, tanto en los convenios como en la legislación, determinados componentes salariales que son diferentes para las feminidades y las masculinidades. Entonces, si la pandemia nos reveló de manera cruda estas desigualdades que ya existían y que las hizo más visibles, el gran desafío en este momento es ver de qué manera podemos traccionar para que estas desigualdades sexogenéricas menos soportables que anteriormente se traducen en términos de política pública que buscan su modificación, que buscan una mayor justicia social con mayor equidad de género, y creo que en este momento y en este mes tan particular, el mes que podemos celebrar, un mes de lucha, las políticas públicas, el Estado se apropia de estas demandas, que en el caso argentino particularmente estamos en un momento particular porque tanto a nivel nacional como el de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires es un espacio geográfico que concentra el 40% de la población argentina, tenemos en el máximo nivel del Estado ministerios de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que no voy a ahondar acá, pero que en este momento están proponiendo políticas interjurisdiccionales, políticas que se piensan de manera conjunta entre los distintos componentes del Estado para dar respuesta a estas desigualdades sexogenéricas. En el caso de la Argentina, estamos viviendo un momento particular para poder abordar que estas desigualdades y estas brechas existentes se reduzcan cada vez más, para poder alcanzar eso que creo que todas, todes deseamos, que es una sociedad con mayor justicia social. Y en honor al tiempo solicitado para la exposición, voy dejando por acá y en todo caso retomamos luego en los intercambios. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Noren, por su intervención. Sin duda, bueno, todas realmente creo que los tiempos nos están jugando en contra. Hay mucha información, digamos, que abordar, que escuchar. Tenemos unas preguntas en el canal. La primera está relacionada. Señalan lo siguiente: la COVID-19 demostró que las crisis se tienen que enfrentar como cuerpo social. ¿Qué nos falta para lograrlo, no? Quizás la doctora Noren hacía algunos señalamientos sobre los compromisos o las obligaciones por parte del Estado. No sé si en los ámbitos particulares quizás se podría señalar algo. ¿Qué nos falta para lograr enfrentar la crisis como cuerpo social? Sería la pregunta. No sé si alguna quisiera intervenir. A ver, simplemente puedo agregar a lo que venía planteando anteriormente. Me parece que en cada uno, ¿qué nos falta para abordar la crisis? Me parece que cada país va dando respuestas diferentes de acuerdo a su propia historia, pero me parece que las políticas sociales, las políticas económicas son centrales en términos
en términos más macro para poder abordarlas, y creo que es central pensar en la justicia social. Claro está que también como cuerpo social creo que lo que nos traía Noemí es muy central. Es como cada uno, una de manera individual puede abordar y puede construirse para también estar en ese público, porque me parece Sí, no sé si podemos apagar los audífonos para ver si se le escucha mejor a la doctora Nore. Ahora. Realmente es poder hacerse cargo de la decisión. Bueno, no sé si las otras panelistas, igual tenemos una pregunta. Señala que la mujer en el sector salud, a pesar de su papel central, no ha sido debidamente reconocido como política pública. Igual considero, tanto en el aspecto de la ciencia como la salud, tuvimos al inicio, digamos, de la pandemia, toda una movilización sobre la inversión, al menos del Estado panameño, que se hace en materia de ciencia, ¿no? Y también señalar que en el caso de Panamá, muchas de las mujeres que intervinieron, que realizaron investigaciones también, muchas de las personas eran mujeres científicas, ¿no? Entonces quizás desde los dos enfoques, ciencia y salud mental, quizás señalar cómo ven ese panorama, cómo debe ser la acción del Estado, reconocimiento en los términos más amplios posibles. Doctora Marta Yecba y Noemí Castillo. Bueno, yo creo que esa es una ecuación muy importante que tiene dos lados. El primer lado, por supuesto, es el apoyo del Estado, que es vital, sobre todo para seguir impulsando a Panamá a mantener un sitial de honor en los ámbitos científicos. Y Panamá es conocido ya en salud pública y en trabajos científicos, quizás más afuera que adentro de Panamá, ¿no? Está pues ese reconocimiento a la mujer científica y médica y trabaja en áreas de salud, en donde el otro lado de la ecuación es que tenemos que hacer un trabajo lado a lado con la sociedad para que nos reconozca nuestro trabajo. Eso ha sido un proceso largo, ya hablamos del legado cultural. Hemos sido una sociedad pues patriarcal por décadas o siglos, y eso ya está cambiando, pero no ha cambiado totalmente. Entonces tenemos pues que hacer ese trabajo también nosotras, ¿verdad? De una forma respetuosa, académica, colegial, ir demostrando nuestro trabajo. Pero para hacer ese círculo y pasarlo a mi colega que quiera comentar, sí es importante que el Estado apoye la ciencia. La ciencia está ahora mismo en un momento trascendental, y estamos trabajando lado a lado, los dos géneros dentro de la ciencia, pero necesitamos herramientas y necesitamos fondos, porque la ciencia no se improvisa, y la ciencia bien desarrollada cuesta dinero porque hay que hacerlo de una manera ética, de una manera bien planteada y con las herramientas necesarias para que todo ese trabajo sea hecho por todo lo alto, como se merece Panamá que sea. Sí, es que es magnífico lo que dice la doctora, y en verdad que yo pienso que a veces se habla de que cuesta mucho, pero ¿cuánto más cuesta no hacer las cosas? Ese es el paradigma que tenemos que ver, ¿no es cierto? Porque a veces no lo podemos hacer en este momento porque cuesta mucho, pero no hacerlo durante ese tiempo, ¿cuánto más nos va a costar en el futuro? Pero yo quiero regresar a lo que se tocó un poquito en el tema de la salud mental. Mire, tan grande es la preocupación que durante este periodo de tiempo en que se han suscitado más problemas de salud mental, Panamá está enfrascada en la aprobación de una ley de salud mental, donde precisamente hay algunos tipos de confusiones entre los roles de los psicólogos y de los psiquiatras, poniendo subordinaciones cuando en realidad somos profesionales de la salud mental, y lo que estamos abogando es por el derecho
de los seres humanos a cuidar su salud mental. Eso es algo que antes se mantenía como escondido, como bajo la superficie, pero la pandemia ha develado los grandes problemas que tenemos en términos de salud mental, en términos de emocionalidad y en términos de no respeto de los derechos de la persona a preservar, a cuidar, a mantener su salud mental. Entonces sí hay una preocupación importante y sí se está trabajando desde el Estado, desde las instancias del Estado y desde la sociedad civil y desde las organizaciones y agrupaciones de los psicólogos para fortalecer una ley de salud mental que permita ofrecer un derecho para toda la ciudadanía, hombres y mujeres, porque al final del día, como hemos hablado, la mujer es esa parte de equilibrio, ¿verdad? Dentro de la familia, dentro de las organizaciones, en el trabajo, y requerimos tener esa fuerza interna, esa salud emocional para poder proveerla a nuestros hijos, nuestros familiares y al resto de la sociedad. Me gustaría completar esa visión suya, doctora Castillo, para decir que no nos olvidemos, somos cuerpo, mente y espíritu. Y la salud espiritual también es vital para reconstruir nuestra sociedad. Y aunque, digo, mi área es médica, pero también es de teología, también estoy entrenada en teología, quiero decir que no se trata solo de la religión, se trata es de salud interna física y de no olvidarnos que independientemente de la creencia religiosa de cada uno o de la falta de creencia, independientemente de eso, tenemos un espíritu que hay que alimentarlo y mantenerlo sano para que entonces sea parte de un balance, ¿no? Que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Quería agregar eso porque los cuidados pastorales van a ser muy importantes ahora que volvemos a esta normalidad. Sí, para completar. Me encanta, doctora, porque realmente uno de los yo que mencioné es el yo espiritual y es la trascendencia, y usted lo entiende muy bien, y qué bueno que lo recalca, porque no es este grupo religioso o el otro, es el espíritu, es lo que más allá, es lo que nos acompaña, que también va con las creencias que podamos tener, pero es la trascendencia. Y eso necesitamos fortalecerlo en cada una de las personas, y particularmente las mujeres. Muchas gracias. Sí, bueno, nos anuncian que la doctora Alma sí está teniendo problemas técnicos, pero nos está escuchando. Doctora Alma, sí, dígame, tiene la palabra. ¿Me escuchan ustedes? Sí, la escuchamos, perfecto. Doctora. Me parece muy ilustrativo y muy completo el análisis que se ha hecho a propósito de la pregunta iba a decir televidente, pero no, ¿cómo que se llama los que están viendo esto? Bueno, escuchen. Hay suficientes leyes en este país. Lo que hay que presionar es para que el Estado, el gobierno que esté en el momento, en este caso, un gobierno que tiene la responsabilidad de asumir sus tareas con eficiencia, utilice los recursos en favor de la sociedad, encuentre los mecanismos para asegurar que los servicios de salud, de educación, ustedes deben de estar conociendo el nivel de ineficiencia y de deserción que se está confrontando ahora con el problema de la pandemia. La pandemia ha hecho sacar a la superficie en una forma más aguda los problemas que tiene este país. Entonces, yo voy a reiterar lo que dije en mi primera intervención. Las mujeres tienen que jugar un papel importante. Tienen que asumir el rol que y yo siempre sostengo que si los hombres parieran, serían mejores seres humanos. Pero a los hombres los parimos nosotras. A los hombres los parimos nosotros, y por eso es que tenemos que presionar para que los que están asumiendo la responsabilidad de esta es una nueva categoría de relaciones sociales
que las mujeres estemos vigilantes, que las mujeres se den cuenta que solamente en la medida en que ellas pongan atención, porque las que están siendo más explotadas son las mujeres. Las mujeres deberían de, las mujeres que están en la casa haciendo trabajo, ¿cómo le llaman? Trabajo de cuidado, trabajo del hogar. De cuidado, las que están haciendo el trabajo en casa que deberían de hacer en la oficina, que están atendiendo a las tareas domésticas, que como dijo la amiga Nora, es cierto, nunca se ha cuantificado el valor del trabajo de casa, y por eso el trabajo doméstico tiene un valor, y en estos tiempos eso tiene que ser considerado y analizado. Entonces, yo pienso que esto hay que presionar para que los dirigentes, los gobernantes, asuman las tareas que le corresponden de asegurar para la sociedad todos los servicios que se necesitan. Y le diría a la mujer una consigna que no sé si la vi en una de esas corridas que hacen en Argentina, muy interesante, y que debíamos hacer aquí en Panamá. Mujer, escucha, únete a la lucha. Sí, doctora Alma, en efecto, el día de ayer mujeres a nivel mundial, incluyendo en Panamá, se tomaron las calles con múltiples consignas, y efectivamente una de ellas, acá en Panamá también, era mujer, que escuchas, únete a la lucha, ¿no? Y las demandas que estaban haciendo las mujeres eran muy diversas, en materia laboral, en materia de salud, el cese a la violencia, que efectivamente se recrudeció durante la pandemia, y muchas veces, como lo abordaron las panelistas, nos encontramos ante una situación, digamos, de crisis donde el Estado tuvo que, de acuerdo a todas las instituciones, tratar de asumir el mejor rol, ¿no? Por eso yo creo que el panel que estamos el día de hoy, con todas las experiencias de cada uno de ustedes, es muy importante, porque nos permite esa mirada hacia adelante. Ya llevamos un año aproximadamente de la pandemia, entonces ver qué se tiene que hacer, cuál sería eso. Y en ese sentido, no sé, quizás para concluir, por ejemplo, con la expositora internacional, la doctora Noren, sé que en Argentina cuenta con un Ministerio de la Mujer, creo que es Género y Diversidad Sexual. Allí es muy interesante. No sé si nos podría como brevemente compartir qué acciones desde este ministerio usted considera que fueron importantes, principales, quizás algunas buenas prácticas y quizás también algunos retos que se asumieron durante que estamos enfrentando durante la pandemia. Doctora Nora. Gracias, Jennifer. Creo que la experiencia que se está viviendo en la Argentina con respecto a la existencia de dos ministerios, por eso yo antes señalé que hay uno a nivel nacional y uno en la provincia de Buenos Aires, por eso el país está dividido en provincias, y la provincia más grande es la provincia de Buenos Aires, donde reside el 40% de la población de la Argentina. Ahí también se creó un ministerio. Obviamente, lo que también es importante señalar es que a pocos meses de asumir el gobierno actual y la creación de estos ministerios, es que la pandemia del COVID-19 atravesó nuestras vidas, lo cual la gestión y los ministerios debieron adecuarse y tratar de dar una rápida respuesta a estas situaciones. Creo que muy sintéticamente, creo que como lecciones aprendidas, si lo podemos poner en esos términos, creo que la rápida articulación, hay varias. Una es la rápida articulación entre el movimiento de mujeres, que creo que las tres panelistas lo colocaron, y las mujeres
mujeres en el Estado fue central y es central porque estamos en el presente, porque hay un movimiento de mujeres amplio y diverso en todos los planos que nos llevó hasta el presente y que solo se puede gestionar el Estado en articulación, pero a su vez el Estado debe y gestiona políticas estatales. Y creo que ese fue un punto de fortaleza del trabajo conjunto. Otro punto de fortaleza fue la asunción por parte, no solamente de los ministerios, o sea, que existan los ministerios implica que tanto el presidente de la Nación como el gobernador de la provincia de Buenos Aires asumieron como propios la transversalización de la perspectiva de género y tomar estas desigualdades para dar respuesta. Y eso implicó políticas de Estado diferenciales en términos de no centrarse solamente en políticas específicas. Y eso dio como resultado un trabajo interministerial y de las distintas agencias estatales de manera conjunta para dar respuesta. De hecho, en la Argentina, frente a la situación máxima de las desigualdades sexogenéricas, que es el femicidio, se acaban de crear unidades especializadas en las distintas jurisdicciones en donde participan todos los ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, de manera tal de dar respuestas integradas. Creo que esto, como bien decía anteriormente la doctora Alma, tenemos muchas leyes, pero el tema es cómo las ponemos en praxis para que se traduzcan en acciones para la población. Y quizás la experiencia es que muchas veces las desarticulaciones por los propios espacios geográficos, por las dinámicas institucionales, son complejas. Entonces, una de las grandes prácticas que podemos recoger es políticas integrales, políticas a su vez integrales en términos de no pensar, retomo el tema de las violencias, que quizás es el tema que está colocado en mayor medida por el tema de los feminicidios, no pensarlo exclusivamente como la propia ley que tenemos en Argentina, pensar todos los tipos de violencia, no pensar un solo tipo de violencia, lo cual también implica políticas educativas diferentes. Bueno, de esta forma, primero agradecerle a todas ustedes, doctora Alma Montenegro, doctora Marta Illeca, doctora Noemí Castillo y doctora Nora Goren, por tomar un tiempo en sus agendas para compartir el día de hoy con la audiencia. Nuestro principal auditorio está conformado por servidores, servidoras públicas, así que quizás toda la información y cómo la abordaron de distintas perspectivas nos va a ser muy útil tanto a nivel personal, individual, familiar, pero sobre todo también mirar ese compromiso que desde las instancias públicas mantenemos para, digamos, llevar adelante o empujar las acciones en materia de derechos de las mujeres. Bueno, desde el Centro de Capacitación e Investigación, doctora Alma Montenegro de Fletcher, de la Procuraduría de la Administración, les damos las gracias y igualmente a todas las personas que estuvieron conectadas, y de esta forma damos por concluido el panel. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Hasta luego.